piensa que la casa tiene que parecerse a cada uno y que no es prerrogativa de un profesional hacérsela. O sea, hay como una falsedad instalada. La arquitectura no puede no existir, porque ¿quién va a decir que un aeropuerto no lo proyecta un arquitecto? O un ingeniero eventualmente, pero dominantemente los arquitectos. ¿Y quién va a decir que un arquitecto no es una persona ideal para hacer la casa? Pero llegado el momento, o porque creen que cuesta caro, o porque no quieren que les hagan la casa como quiere el arquitecto, la gente se hace la casa. Esto instala la vuelta, el regreso a una actitud que dio mucho resultado a través de los milenios. La arquitectura donde vive la gente es popular, la hace la gente. Entonces, claro, nos volvemos fascinados, ese matrimonio que se piensa hacer la casa, o un especialista como puedo ser yo, volvemos fascinados de un contexto histórico, puede ser una ciudad de Italia, puede ser un pueblo antiguo de México, puede ser una villa indígena, de la homogeneidad de estilos, de los colores, de la belleza de lo espontáneo. Entonces, la cuestión que está instalada, y de ahí esta pregunta terrible, ¿sobrevivirá la arquitectura? Que para el hábitat individual, la gente ya tiene hoy modelos para copiar, para armar. Para el hábitat de grandes dimensiones no hace falta el especialista, pero estos ya son cosas puntuales. Un aeropuerto, una terminal de ómnibus, no para hacerse la casa. Y la mayor demanda que hay hoy de esto que llamamos sustentabilidad en el territorio, en las ciudades, en el paisaje, es exactamente lo contrario, es la creación de ambientes armoniosos, una palabra que cada vez los idealistas mencionan más. Yendo al corralón a comprar el material que se vende, la ventana de aluminio que encuentra en el repertorio y lo que vio en alguna revista de cocina, quizás, no se hace un hábitat armonioso. En ese sentido, los arquitectos, una vez dijo nada menos que ese gran hijo de su madre que fue Videla, la arquitectura es prescindible, dijo. Eso es la arquitectura. La arquitectura como arte-ciencia de modelar el territorio no va a desaparecer nunca. Tenemos que habitar de una manera o de otra. Y podemos llamar arquitectura a una caverna o a una casita arriba de los árboles. O un platillo volador flotando sobre el territorio de mis pampas. Pero los arquitectos corremos riesgo de no sobrevivir si seguimos en este criterio de do it yourself. Hasta hace 50 años había un lenguaje, de eso estamos hablando en definitiva, un lenguaje de habitar el mundo que tenía identidades por el clima, por la moda, por lo que sea. Mar del Plata es un buen ejemplo. Cuando los gobiernos llamaban a Bustillo para hacer el Yao Yao, por ejemplo, o el Centro Cívico de Bariloche, Bustillo encontró un lenguaje, y ese lenguaje después hizo el estilo Bariloche. Eso está profundamente cuestionado a medida que pasan los decenios, y entonces, salvo para la arquitectura oficial, la arquitectura del arquitecto está tendiendo a ser transformada en la arquitectura de la gente. Esto parecería maravilloso, si no fuera porque la gente no tiene un lenguaje, no posee un lenguaje, cree en el no lenguaje. Si volvemos para atrás, yo mencioné 50 años Mar del Plata. Si me voy a 100 años atrás, las casitas chorizo, las casitas italianizantes de todas nuestras ciudades, esto fue además maravilloso, porque con variantes estaban en Salta y estaban en Rawson, Patagonia. Eso tenía una adecuación al clima, a los materiales, los artesanos italianos, fantástica. El símil piedra, que los artesanos trabajaban muy bien y que quedaba una cosita con algún sentido clásico, eso fue otro lenguaje maravilloso. Y las galerías para el frescor del verano, y las piezas que, como bien dijo una vez Le Corbusier, nada menos, la casa chorizo, todas las piezas son iguales casi. Y eso es muy sabio, porque entonces podían ser usadas para poner el sastre adelante de su taller, luego el dormitorio, luego el comedor, luego la pieza del hijo. Muy sabio.
Eso, si vamos más para atrás, directamente el mundo era un mundo de lenguajes. Arquitectura era también un lenguaje, es decir, una cultura común, un habla común. Es maravilloso, como la música y como tantas otras cosas. Pero paradójicamente, creo que es la única de las artes que se ha prostituido. Porque, fíjate, la música está bien, no es lo mismo Bob Dylan o si querés los Meninos, no es lo mismo que el jazz maravilloso de los 30, los 50, pero la música sigue siendo lenguaje. Y la gente canta a coro en un estadio, no importa si la música es de Rod Stewart o de Beethoven, canta a coro la gente. En la arquitectura no se quiere eso, cantar a coro no gusta, no sirve. Entonces, cuando voy para atrás, cantar a coro. Cuando vengo, en todo el mundo, puedo hablar de Inglaterra o de Taiwán. Cantar a coro, cuando el lenguaje y la música y la arquitectura como uno de los grandes lenguajes, porque había que vivir. Se podía no cantar, pero no se podía prescindir de habitar. Llego a la situación actual, en particular en Latinoamérica, y esto puede derivarnos a pensamientos como la pobreza, la dominación, la dictadura, no sé qué. Se pierde el cantar a coro y más bien hay el refugio en un hábitat que me complace de la ventana para adentro. Esta división entre lo social y lo privado es trágica para la arquitectura, porque entonces vale la arquitectura de la puerta para adentro y por lo tanto las revistas de decoración, y no importa la arquitectura hacia afuera. La ciudad como símbolo de una cultura está cada día desapareciendo más y más y más. Por eso cada vez que aparece un gobierno con buenas intenciones, trata de abrir la ciudad. Ciclo de espectáculos públicos, ciclo de encuentros en las calles, en las plazas, ¿no es cierto? Siempre hay una voluntad, dura poco. Si se pierde el lenguaje de habitar, primero, los arquitectos, como decía antes, tienen poco que hacer. La gente hace arquitectura, pero no consciente. Entonces, la crisis de si la arquitectura, las facultades de arquitectura sobrevivirán, yo me temo mucho que no. Pero la pérdida de un lenguaje es algo trágico. ¿Cómo nos comunicamos? Imaginémonos ahora que perdimos el lenguaje hablado. Imaginemos que perdemos la música. Es casi una destrucción de una sociedad, ¿no? Como el planeta de los simios. Se perdieron, no tenían más música, no tenían más lenguaje, vuelven los simios. ¿Qué piensan? Eso es perder un lenguaje. Y la arquitectura, lo sabe cualquiera que gusta de viajar, es uno de los lenguajes más gratos. Es encantador. Pero eso es la arquitectura del espacio público. Esa es la arquitectura de todos. Bueno, la gente luego quiere en la casa encerrarse y hacer cada uno su casa. Eso se extiende a veces a los hoteles, se extiende a veces a otro hábitat ya no tan individual. Y el conjunto, la arquitectura genérica que se establece del territorio es un lenguaje incomprendido, o sea, no es un mensaje, es un caos. De los country clubes, de los clubes de campo, de los barrios cerrados. Sí. El mensaje para mí es ridículo, es decir, me hago una casa hoy que se parezca a una mansión supuesta del siglo XVIII, con columnas en las entradas, escalinatas monumentales. Fíjate que ahí hay una huida de los tiempos. En este sentido, es un buen momento para reintroducir la maravilla de lo que fue en los movimientos modernos de la arquitectura, que junto con la pintura, junto con la escultura, con distintas corrientes y distintas maneras, intentaron que la arquitectura fuera un lenguaje de liberación de las opresiones, de la ignorancia, ¿no? Esas arquitecturas fueron enterradas por el nazismo en la Alemania, enterradas por la huida de la ciudad en Estados Unidos, y así nos llega a nosotros. Entonces no tiene identidad, no tiene tecnología inteligente, nos habla de un mundo que no existe, de un mundo de fantasía.
Bueno, hoy la poca arquitectura, es decir, una cosa pensada que se está haciendo, es una arquitectura de huida al nunca jamás. La ambitectura es un intento, es una exploración cultural, es una provocación para que nazca no una nueva arquitectura, no, porque es otra cosa. Nazca una manera de hacer el ambiente, de construir el ambiente, que integre la historia, la conservación, la identidad y consiga un lenguaje pertinente a cada territorio. Eso es la arquitectura, es otra cosa, es otra forma de construir el hábitat. A eso lo llamaba Christopher Alexander, grande en estas cosas, grande, probablemente el más grande del siglo XX, vive todavía, lo echaron de la universidad, lo relegaron totalmente. El lenguaje intemporal de construir. Se mantiene en la práctica la distinción entre hábitat y objeto arquitectónico. En la medida que la arquitectura accede a proyectar objetos, es decir, tu casa, mi casa, y los reglamentos edilicios, las normas urbanísticas, privilegian eso ante la tarea pública, no va a cambiar. ¿Qué creemos nosotros? Primero hacemos esta serie de congresos internacionales que han sido muy exitosos como un lugar donde levantar estas voces. Y hemos encontrado el acuerdo general, el acuerdo de gigantescos nombres americanos, latinoamericanos, europeos, sobre estas grandes cuestiones. Arquitectura y ambiente tienen que integrarse. Cuando hablo de la vereda, hablo del ambiente. El arquitecto no interviene, pero el ambiente es muy importante. Cuando hablo del árbol, lo mismo. Cuando hablo de la fachada continua, lo mismo. Esto lo hace un buen ambiente. No hace falta que intervenga el arquitecto. El arquitecto ha hecho la norma, quizás. Hacemos los congresos. En segundo lugar, yo saqué lo de arquitectura como una provocación extrema. Es la propia arquitectura la que está en riesgo. Y ahí viene lo de sobrevivirá o no. Necesitamos, así como un día se fundó la ecología, para entender de verdad los procesos cíclicos, homeostáticos de todo ecosistema. Y esto puso muy en crisis a la biología, a la geología, a las ciencias de la naturaleza. Afortunadamente, ¿no? En crisis durante 150 años y ahora empiezan a acomodarse mejor los bolos, ¿no? Las bochas. Ambitectura pone en crisis el hacer del objeto y te hace pensar en que lo que hay que armonizar es el ambiente. Y esto hace aparecer, imagínate que las facultades de arquitectura tomaran esto de verdad. Entonces habría cursos más intensivos de diseño urbano, más intensivos que no los hay de participación social. El sociólogo, el psicólogo, el antropólogo, el filósofo tendrían lugares destacados en esa facultad de arquitectura y no solamente los diseñadores que frecuentemente no piensan estos problemas o no saben cómo afrontarlos porque no son cultos en eso. Y serían facultades de recreación del lenguaje ambitectónico, la recreación, en términos modernos, de un lenguaje, enseñanza de un lenguaje que es de la arquitectura y el ambiente integrados. Nos hace crecer el espacio, ¿no es cierto? En La Rioja dicto un seminario de arquitectura recontra exitoso. Ahora en Catamarca se contagian, había un catamarqueño, Catamarca, los he hecho en Paraguay, los he hecho en México, en Brasil, en Chile, en Perú. Esta es mi experiencia. Otros no lo llaman así, pero hay gente interesante que también es muy invitada, como Rodolfo Livingston, que habla de la participación. Es otra manera de entrar. Le enseña a la gente a encontrar un lenguaje más culto, pero a la gente le enseña, no a los arquitectos. Hay muy buenos arquitectos en el mundo, como Glenn Murcutt de Australia, que hacen una arquitectura mucho más integrada al paisaje, a la naturaleza, y tiene mucha clientela, hay gente que quiere esto. Y no me importa si se llamará ambitectura o arquitectura integrada o arquitectura renovada, pero la provocación es para que empecemos a pensar distinto.